Mario Esonja podría poner rumbo al Real Madrid de cara a la próxima temporada. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Efectivamente, chicos, vamos a hablar de este último nombre propio con respecto al Real Madrid de básquet, Mario Esonja. Tal y como informa el Confidencial Digital, el Real Madrid habría fichado de cara a la próxima temporada al alero croata. Bien, más allá de la credibilidad que podamos darle a esta información, que yo la mantengo, al menos yo, en stand-by, la mantengo en barbecho, a espera de confirmación por parte de medios y periodistas con un poco más de sensación de fiabilidad, sí que me parece interesante analizarlo a título baloncestístico. Me parece que estamos hablando de un movimiento que nos mejoraría, claramente. Estamos hablando de un tipo que está haciendo una temporada excepcional en el Unics Kazán, que hasta en el momento en el cual el conjunto ruso compitió en Euroliga estaba promediando más de 14 puntos por partido, cogiendo más de 6 rebotes y siendo jugador elemental dentro del esquema de Velimir Perasovic, y un tipo que conocemos muy bien en España, que se ha pasado varias temporadas en NBA sin destacar muchísimo, pero dejando brotes de su calidad siempre, distintas franquicias como New York Knicks, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, pero es verdad que al final, claramente, y además él lo ha manifestado de un modo u otro, no tiene intención de volver a la NBA, y yo creo que entre otras cosas porque no se le ha valorado lo suficiente, pero también porque su baloncesto destaca aquí, en el viejo continente. Físicamente, dentro del básquet FIBA, es un auténtico portento, tiene una mano espectacular cuando entra en racha, puede jugar de espaldas, penetrando es muy difícil de frenar con su zancada, y es un tipo que te ayuda en labores de rebote y en labores de, pues eso, de multiayuda, ¿no? Porque es un tipo capaz de hacer muchas cosas. Pero como digo, para mí sí que tiene el aura de estrella. ¿Por qué? Porque te puede anotar de múltiples formas, es un jugador que te puede hacer un step back, te puede hacer una penetración por izquierdas, por derechas, levantarse y tirar en un abrir y cerrar de ojos, tiene muy buen tiro de tres, puede tirar perfectamente desde la media distancia tras recibir. Lo dicho, es un jugador con una materia prima extraordinaria en cuanto a talento innato. El de Dubrovnik siempre ha tenido una calidad excepcional. Luego ahí está el morbo canterano Barça, que cada uno lo compre como considere. A mí es algo que me importa hasta donde me importa, pero sí que es verdad que tiene su morbillo, claro que sí. Pero con lo que me quedo es con, a sus 27 años es el momento de madurez suya. Creo que ha encontrado el momento de crecimiento o de estabilidad en su juego. Creo que en el Barça fue un jugador tremendamente irregular, pero percibías que era un tío que te podía romper partidos a favor, también en contra, porque se juegan muchos balones, cuando asume mucha responsabilidad es un jugador que no le quema, pero que a veces ha tomado decisiones malas. Luego mentalmente es un jugador que ha generado muchas dudas, bastante poco estable, por decirlo de alguna manera, en su etapa Barcelona. También en la NBA esto se ha dicho en varias ocasiones, pero por calidad, por mimbres, por prestaciones de juego, es un tipo que desde luego al Real Madrid en el puesto de 3, pero también haciendo más labores, te da muchísima ayuda al 4, como digo, a los interiores y a los exteriores para sumar más asistencias, porque balón que le das a Mario, balón en el cual pueden pasar distintas cosas. Lo dicho, me parece que es un movimiento genial, es un movimiento que te hace dar sensación de crecimiento de cara al próximo año, de más calidad, que al Real Madrid eso creo que le falta dentro de la línea exterior. Entiendo que podría llegar en lugar de Jeff Taylor. Sí que es verdad que no me encajaría si viniera Zanan Musa. Creo que tendría que ser uno de los dos. A partir de ahí, un escolta es sumamente necesario, base de primer nivel también, pero sí que el movimiento de Mario me encajaría en cuanto a los aleros que podrían no continuar, y en el caso de Jeff Taylor veo muy difícil que vaya a continuar. En el caso de Fabien vamos a ver, pero en el de Jeff casi que lo podría descartar. Entonces, nada, lo dicho, me parece que sí que es un fichaje de calidad, con las dudas lógicas de ver si es realmente esto cierto o no. Al final estamos analizándolo en este canal, quiero ver si esto pues va cogiendo fuerza, si va cogiendo toque de realidad, pero sí que me apetecía con vosotros realmente compartir opinión respecto a un jugador del cual hemos hablado en este canal en alguna ocasión, que a mí me ha parecido algo inestable, como he dicho anteriormente en ese término, jugador que a veces ha sido excesivamente individualista, pero que este año, pues bueno,
creo que está adquiriendo un aspecto de concentración mayor, liderazgo en un equipo que estaba haciendo muy bien las cosas en Euroliga, que había puesto pasta de por medio el club, y donde él era uno de los grandes artífices, pues lo dicho, junto a Lorenzo Brown, John Brown y compañía, estaba siendo pues un jugador elemental para Perasovic, y ahora pues está siendo importante dentro de la VTB League, y habrá que ver, porque este equipo no va a estar en principio, que yo sepa, en Euroliga, y de cara a la próxima temporada Mario querrá jugar la máxima competición continental, y el Real Madrid podría ser una oportunidad suya muy buena para él reafirmarse en esa sensación de crecimiento y de equilibrio de su juego y su mente. Así que nada, chicos, dejadme vuestro comentario al respecto de Mario Sonja, qué os parece este movimiento, en caso de fructificarse, si el Real Madrid fichara a Sonja, qué pensáis que causa-consecuencia puede haber con respecto a otros movimientos, con respecto a las renovaciones o no de Fabián Cosero y Jeff Taylor, en fin, me lo dejáis aquí, como siempre, vuestra opinión, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.